Los agujeros negros son masivos. Los objetos más densos del universo tienen una masa tan grande que su atracción gravitacional no permite que nada, ni siquiera la luz, escape de sus garras. Pero en este mundo aterrador de los agujeros negros, hay monstruos que están en una categoría aparte. Recientemente, los astrónomos descubrieron un agujero negro que es 33,000 millones de veces más pesado que nuestro Sol. Este gigante espacial se encuentra en el centro de una galaxia elíptica supergigante llamada Abell 1201, que está ubicada a 2,7 mil millones de años luz de nuestro planeta. Este agujero negro es tan grande que recibió una designación rara: un agujero negro ultramasivo. No es de extrañar. Es más de 8,000 veces más pesado que el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Este agujero negro ultramasivo fue el primero en ser descubierto con la ayuda del efecto de lente gravitacional. Este método se basa en el hecho de que objetos muy masivos, como las galaxias, doblan la luz de un objeto más distante, magnificándolo. Una de las grandes ventajas de este método de investigación es que les permite a los astrónomos estudiar agujeros negros inactivos también. Podría ayudarnos a detectar una gran cantidad de agujeros negros nuevos más allá de nuestro universo local, que es como se llama al área que rodea nuestra galaxia. Probablemente también nos ayudaría a encontrar algunos objetos exóticos que nunca hemos visto antes. Ahora, hablemos de otro instrumento increíble que nos ayuda a explorar el espacio de manera eficiente: el telescopio espacial James Webb. Cuando observa galaxias jóvenes, que para ti se verían como meros puntos rojos, ve una asombrosa cantidad de ciclones girando en sus centros. Esos son agujeros negros. Curiosamente, se creía que los agujeros negros gigantes eran actores importantes en la historia cósmica temprana. Pero el James Webb encuentra un número inesperado de estas bestias de forma regular. Por ejemplo, usando el telescopio, los astrónomos detectaron un agujero negro supermasivo de cuando nuestro universo tenía menos de 600 millones de años. En términos del universo, es solo un bebé. Este es el agujero negro supermasivo en fase de alimentación activa más distante jamás observado. Se encuentra en el corazón de su galaxia anfitriona, llamada CERS 1019. El agujero negro es sorprendentemente pequeño y no masivo en absoluto. De hecho, es uno de los más pequeños encontrados en el universo temprano. Es equivalente a aproximadamente 9 millones de soles. Podría sonar como mucho, pero en realidad, los agujeros negros supermasivos tienden a crecer hasta miles de millones de veces la masa de nuestra estrella. Hay otra cosa inusual sobre este hallazgo, y los científicos están teniendo dificultades para explicarlo. Verás, se supone que debería tomar mucho más de 600 millones de años para que un agujero negro supermasivo alcance su máximo potencial. El desarrollo ocurre cuando un agujero negro devora la materia circundante o se fusiona con un agujero negro más grande. Incluso los agujeros negros similares al que está en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, que es casi 4,3 millones de veces la masa de nuestro Sol, se supone que deben ser observados en el universo más reciente. De hecho, los científicos han sospechado durante mucho tiempo que agujeros negros supermasivos probablemente existían en el universo temprano. Pero esta teoría se ha probado solo gracias al telescopio James Webb y su ojo infrarrojo. Ha demostrado que el agujero negro CERS 1019 está devorando activamente toda la materia que puede pillar. Tales agujeros negros en alimentación suelen estar rodeados de remolinos de gas y polvo que caen en su interior, llamados discos de acreción. La fuerza gravitacional de un agujero negro calienta esta materia, lo que hace que el disco brille. Y eso no es todo. Campos magnéticos extrafuertes producidos en el proceso canalizan la materia hacia los polos del agujero negro. Y de vez en cuando, esta materia se libera en el espacio en dos potentes chorros gemelos. Se mueven a una velocidad cercana a la de la luz, lo cual genera una luz increíblemente brillante. Astrónomos estaban observando la galaxia que alberga el agujero negro inusualmente antiguo como parte del estudio Cosmic Evolution Early Release Science Survey. Vieron la galaxia tal como era cuando nuestro universo de 13.800 millones de años tenía solo 570 millones de años. Además del agujero negro superantiguo, los científicos detectaron otros dos.
Probablemente aparecieron 1.000 millones y 1.100 millones de años después del Big Bang. También descubrieron 11 galaxias antiguas que existían entre 470 y 675 millones de años después del comienzo de la historia cósmica. Ahora, ¿qué tal si echamos un vistazo a los agujeros negros más grandes que los astrónomos han encontrado hasta ahora y descubrimos qué le pasaría a la Tierra si uno de ellos entrara en el sistema solar? NGC 6166 es un monstruo que ha crecido hasta tener una masa de 30.000 millones de masas solares. Es una galaxia elíptica que tiene un núcleo activo en el centro. También es una de las fuentes más luminosas de rayos X. El agujero negro supermasivo de la galaxia impulsa dos chorros de radios simétricos en direcciones opuestas, resultado del flujo de gas hacia su centro. Otra cosa peculiar sobre NGC 6166 es que muestra un corrimiento al azul, lo que significa que se está moviendo hacia nosotros. ¿Es hora de empacar y salir de nuestro sistema solar? El próximo agujero negro supermasivo está ubicado en la constelación de Draco, a aproximadamente 10,4 gigaaños luz de nosotros. La masa de este supergigante es de más de 30.000 millones de masas solares. Además de ser increíblemente masivo, el agujero negro también es muy grande. Si reemplazara a nuestro Sol, su diámetro se extendería hasta la órbita de Plutón. El siguiente agujero negro es uno de los más interesantes de nuestra lista. Tiene una masa de 40.000 millones de masas solares y en realidad es un blázar. Es el más energético de todos los cuásares, objetos distantes superbrillantes. La luminosidad del blázar es 300 billones de veces la del Sol y más de 25.000 veces mayor que la luminosidad de las 100 a 400.000 millones de estrellas de la Vía Láctea combinadas. Pero dado que la distancia a este cuásar es de unos 12,1 mil millones de años luz, no podemos verlo directamente. Sin embargo, sabemos que el agujero negro central del cuásar consume enormes cantidades de materia, alrededor de 4.000 masas solares de material cada año. IC 1101 es una galaxia elíptica supergigante. Es la galaxia más masiva conocida hasta ahora. Dado que es elíptica, no está llena de gas. Por eso, la formación de estrellas en esa región es muy baja. En cuanto al agujero negro en el centro de esta galaxia, se encuentra en el rango de masa de 40 a 100 mil millones de masas solares y emite señales de radio claras. Pero espera a este campeón. Astrónomos han descubierto una maravilla espacial gravitacional que ha crecido hasta proporciones realmente inimaginables. El agujero negro del que hablo es TON 618 y tiene la asombrosa cantidad de 66.000 millones de masas solares. Sí, tenemos otro agujero negro ultramasivo aquí. Imagina reunir todas las estrellas de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y comprimir la materia de la que están hechas en un solo agujero negro. Y aún así no sería suficiente para crear una TON 618. Si este monstruo de agujero negro reemplazara al Sol, su radio sería más de 40 veces el tamaño de la órbita de Neptuno. Sabes que los agujeros negros son increíblemente densos, pero eso no significa que sean una especie de depredadores espaciales que van vagando por las galaxias y devorando todo lo que se cruzan. TON 618, por ejemplo, aún tiene toda una galaxia llena de estrellas y otras cosas orbitando alegremente sin ser absorbidas. Así que la percepción de los agujeros negros como aspiradoras gigantes es incorrecta. En realidad, es increíblemente difícil hacer crecer un agujero negro. Inténtalo y verás. Y ahora, ¿qué pasaría si un agujero negro supermasivo como el que habita en el centro de nuestra Vía Láctea se acercara un poco más a nuestro sistema solar? La respuesta es simple. Estaríamos condenados. La distancia entre este enorme objeto y la Tierra podría ser de varias docenas de años luz, y aún así causaría un caos total en nuestro planeta. La Tierra, junto con otros objetos que conforman el sistema solar, sería arrastrada a la órbita del agujero negro y destinada a girar alrededor de él por la eternidad. Pero puedes relajarte y respirar. Esos agujeros negros masivos se mantienen alejados de nosotros, por el momento. Un objeto que pesa miles de millones de veces la masa de nuestro Sol debe ser fácil de encontrar, ¿verdad? Pues no. Por desgracia, puede que no sea tan sencillo, como en el caso de un desaparecido agujero negro.
Pero viajemos al cúmulo de galaxias Abell 2261, que alberga un agujero negro supermasivo en su centro. O al menos, ahí es donde se supone que está. El principal problema es que este gigantesco fenómeno espacial no se encuentra por ninguna parte. Los agujeros negros supermasivos son megamonstruos que se agitan lentamente en el centro de sus galaxias. Reúnen tremendas nubes de gas y polvo a su alrededor, lo que hace que se hinchen hasta alcanzar tamaños que la mente humana no puede ni empezar a imaginar. Si un agujero negro supermasivo, como el que habita en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, se acercara lo más mínimo a nuestro sistema solar, estaríamos condenados. La distancia entre esta enorme cosa y la Tierra podría ser de varias decenas de años luz y aún así causaría estragos en nuestro planeta. La Tierra, junto con otras cosas que componen el sistema solar, sería arrastrada hacia la órbita del agujero negro y condenada a girar a su alrededor durante toda la eternidad o más. ¿Quién sabe, verdad? Así que es bueno que esos monstruos se mantengan alejados de nosotros, por el momento. Veamos qué ha ocurrido con ese agujero negro supermasivo fugitivo de ese gigantesco cúmulo de galaxias situado a unos 2.700 millones de años de nuestro planeta. Los científicos han estado buscándolo con la ayuda del Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA y el Telescopio Espacial Hubble, pero hasta ahora no ha habido ningún resultado. El principal problema para encontrar un agujero negro es que es... negro. Y el espacio, lo adivinaste, también es negro. Por tanto, no hay ningún contraste que pueda ayudar a los astrónomos a detectar el agujero. Pero los científicos aún no se han rendido. Al fin y al cabo, disponen de muchas otras tecnologías para encontrar agujeros negros, grandes y pequeños, en la inmensidad del espacio. Algunos de estos métodos consisten en observar las estrellas que orbitan alrededor de ellos. A veces, se trata de una débil señal de ondas gravitacionales que se produce cuando dos agujeros negros chocan. Pero la técnica más fiable consiste en observar el polvo y el gas que caen hacia su perdición. El caso es que los agujeros negros tienen una gravedad demencial. Por eso, las regiones del espacio que los rodean suelen ser un poco caóticas. El gas y el polvo son arrastrados hacia el abismo sin fondo, comprimiéndose y calentándose. En el proceso, se libera un torrente de radiación de rayos X. Por ello, los astrónomos buscan fuentes de rayos X extremadamente brillantes en el universo. Lo más probable es que se trate de los últimos estertores de gigantescos cúmulos de materia antes de desaparecer en un agujero negro. Entonces, ¿por qué los científicos no encuentran esas señales de rayos X dejadas por el agujero negro de Abell 2261? Una de las cosas más misteriosas de su desaparición es que los radiotelescopios han detectado indicios de enormes penachos de material supercaliente lanzados en algún momento de los últimos 50 millones de años. Lo más probable es que estos fueran provocados por un gran agujero negro, que hoy en día no se encuentra por ninguna parte. Así que, de momento, solo podemos hacer conjeturas. Tal vez dos agujeros negros de tamaño medio colisionaron empujando al gigante recién fusionado fuera del centro de la galaxia. Las observaciones de las estrellas de esa galaxia han mostrado un cúmulo de material denso a unos miles de años luz de su núcleo. Tal vez se trate del agujero negro fugitivo, pero, por desgracia, no hay señales de rayos X procedentes de él. O puede que el agujero siga ahí, en el lugar que le corresponde, pero está, ya sabes, durmiendo. Si no recibe un nuevo suministro de gas y polvo, no tiene nada de qué alimentarse. Como resultado, no puede liberar una avalancha de rayos X. Pero una vez más, la respuesta, no molestar, el agujero negro está durmiendo, no es muy satisfactoria. ¿Por qué no recibe su alimento espacial? ¿Qué ocurrió hace 50 millones de años? ¿Qué es esa masa de materia que se aleja a toda velocidad del centro de la galaxia? Tantas preguntas y ninguna respuesta hasta ahora. Al menos sabemos cómo son los agujeros negros. Bueno, más o menos. En realidad es la sombra del horizonte de sucesos de un agujero negro visible contra el material supercaliente brillante que cae dentro del agujero. La primera foto de un agujero negro apareció en 2019, pero los datos para su creación se recopilaron en 2017. Un equipo internacional formado por más de 200 astrónomos tardó 2 años en ensamblar la imagen. Podemos admirar este asombroso fenómeno espacial gracias a una vasta red mundial de telescopios denominada Event Horizon Telescope Collaboration, o simplemente EHT. ¿Por qué ese nombre?
La cuestión es que el horizonte de sucesos es un punto de no retorno en las afueras de un agujero negro. En cualquier caso, para captar la primera imagen de un agujero negro, los científicos crearon un telescopio virtual que resultó tan grande como nuestro planeta, combinando la potencia de 8 potentes radiotelescopios. Pero no fue una hazaña fácil. Los investigadores apuntaron simultáneamente los telescopios en un orden planificado con la ayuda de relojes atómicos precisos ajustados en cada uno de ellos. Además, para reducir al mínimo las posibilidades de lluvia y mal tiempo, construyeron los telescopios en regiones muy secas, como el desierto de Atacama, Chile y el Polo Sur. Cada día de observación, el telescopio recoge unos 350 terabytes de datos. Eso es 10 veces la cantidad de información que se recoge cada día en el Gran Colisionador de Hadrones. Pero hablemos más de los agujeros negros propiamente dichos. Existen los estelares, más pequeños pero aún más peligrosos que sus compañeros supermasivos. Aparecen cuando las estrellas que se han quedado sin su alimento estelar caen dentro de sí mismas. Si una estrella era lo suficientemente grande, sigue comprimiéndose y comprimiéndose un poco más, y ¡voilá! Nace un bebé agujero negro estelar. Pero incluso si llamo pequeño a un agujero así, sigue siendo entre 5 y varias decenas de veces más pesado que el Sol. A diferencia de sus hermanos masivos, los hipotéticos mini agujeros negros podrían ser realmente diminutos, no más grandes que un átomo. Aún así, uno solo minúsculo tendría la masa de 1000 todoterrenos. Una teoría afirma que podrían haberse creado toneladas de microagujeros negros justo después del Big Bang y del comienzo del universo. Algunos científicos incluso afirman que un par de mini agujeros negros atraviesan nuestro planeta cada día. Hay un agujero negro supermasivo en medio de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Se llama Sagitario A estrella y pesa 4,3 millones de veces más que el Sol. Y no vamos a ser arrastrados hacia él. Está a más de 26.000 años luz de la Tierra, demasiado lejos para influir en nuestro planeta. Por cierto, recientemente los astrónomos han descubierto que este agujero negro supermasivo podría estar goteando. Si es cierto, probablemente significa que Sagitario A estrella no es un gigante dormido como se pensaba. Podría seguir activo. Y la fuga registrada por los científicos podría ser el hipo del agujero mientras traga nubes de gas. Quizá deberíamos hacer eructar a este bebé. Si alguna vez te encuentras cerca de un agujero negro, prepárate para que el tiempo se ralentice considerablemente. Puede que te funcione si no estás ansioso por envejecer. Eso sí, no te dejes arrastrar hacia el punto de no retorno. Otro de los peligros de estar cerca de un agujero negro es que empiece a comportarse como un enorme volcán galáctico. De vez en cuando, estos entran en erupción, pero en lugar de escupir lava, producen enormes cantidades de energía y ocasionan enormes agujeros en el material y el gas circundantes. Hace poco, los científicos descubrieron uno de los mayores cráteres del universo. Los radiotelescopios y los telescopios de rayos X detectaron un agujero negro supermasivo que tuvo una rabieta hace muchos años. Ocurrió en un cúmulo de galaxias situado a unos 390 millones de años luz de la Tierra. En el cráter que dejó, que en realidad era un agujero perforado en el gas caliente del cúmulo, cabrían 15 galaxias de la Vía Láctea. ¡Alucinante! De acuerdo, ya me voy. Los agujeros negros son uno de los fenómenos más enigmáticos del universo. Pueden engullir estrellas y planetas enteros, doblando el tejido mismo del espacio y el tiempo. Pero, ¿y si la Tierra quedara atrapada en las garras del horizonte de sucesos de un agujero negro? ¿Qué veríamos antes del inevitable final? Echemos un vistazo, ¿te parece? Un agujero negro es como el matón del patio de recreo. Es una región del espacio donde la gravedad es tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Es como Houdini al revés. Al igual que los copos de nieve, cada agujero negro es único. Cada uno tiene su propia masa, spin y carga. Y también los hay de diferentes tallas, como los jeans, S, M, L, rectos y chupines. En cualquier caso, hay 4 tamaños. Los agujeros negros más pequeños son los de masa estelar. Nacen cuando una estrella masiva se queda sin energía y se repliega sobre sí misma. Son como los chihuahuas del mundo de los agujeros negros. Podrán ser diminutos, pero son muy potentes. Engullen la materia cercana como un cachorro hambriento. E incluso el más pequeño es 3 veces más masivo que nuestro Sol.
A continuación tenemos a los hijos del medio de esta familia cósmica, los agujeros negros de masa intermedia. Son demasiado grandes como para haber nacido de estrellas colapsadas. Los científicos creen que pueden formarse cuando varios agujeros negros se fusionan en uno solo. Y aunque no pueden dominar las galaxias, al menos pueden tragarse algunas estrellas cercanas. Bien por ellos, ¿no? Pero, ¿sabes quién puede dominar una galaxia? Los enormes monstruos de nuestro universo, los agujeros negros supermasivos. Son gigantes, con masas que van de millones a miles de millones de veces la de nuestro Sol, y desempeñan un papel crucial en el crecimiento y la formación de sus galaxias anfitrionas. Por último están los agujeros negros ultramasivos. Créeme, no puedes ni imaginarte el tamaño y la masa que tienen. Estos horrores cósmicos son extremadamente raros, pero los que conocemos pueden devorar galaxias enteras como si fueran Pac-Mans. ¿Qué pasa si te acercas demasiado a un agujero negro? O más bien, ¿qué verías en tus últimos momentos? Bueno, primero llegas a un horizonte de sucesos. Es como un punto de no retorno, un límite invisible que marca el borde de un agujero negro. Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse realmente raras. Por ejemplo, el tiempo empieza a hacerse más lento. No para ti, sino para alguien que te observa desde una distancia segura. Si estuvieras cayendo en un agujero negro, no sentirías nada diferente. Pero si estuvieras viendo a otra persona caer en él, la verás disminuir su velocidad y finalmente congelarse en el tiempo, como en un video en pausa. Al acercarte aún más, empezarías a ver cosas alucinantes. La gravedad haría que la luz a tu alrededor se curvara y se distorsionara, creando una especie de efecto espejo. Incluso se podría ver un halo de luz alrededor del agujero negro conocido como anillo de fotones o chorros de partículas de alta energía saliendo de los polos del agujero negro. En realidad uno puede acercarse bastante a un agujero negro sin sentir ningún efecto importante. Pero cuando se cruza el horizonte de sucesos, ya no hay vuelta atrás. Después de cruzar este límite serás incapaz de ver nada. Para la persona que te observa desde el exterior es como si de repente hubieras desaparecido. Mientras tanto, podrías empezar a sentirte un poco estirado, como un espagueti. Esto se debe a que la gravedad es tan fuerte que tira de ti en distintas direcciones a la vez. Existe incluso un término científico para describirlo: espaguetización. Hablaremos de la raviolificación en otro video. Ahora que estás dentro de un agujero negro, vas rumbo a la singularidad. Es un punto de densidad infinita ubicado en el centro, donde toda la materia es aplastada en un único punto. Es como intentar meter un elefante en una pequeña caja de cerillos. Se aplasta hasta que quede lo más pequeño posible. Lo que significa que es hora de decirle adiós, supongo. Y si todo esto te parece aterrador, aquí tienes otro dato curioso. Los agujeros negros no son nada raros. De hecho, hay uno en el centro de cada galaxia, incluida nuestra Vía Láctea. Entonces, ¿eso significa que acabaremos siendo absorbidos por él? Y si así es, ¿cómo ocurriría exactamente? Bueno, veamos. Imagina un agujero negro acercándose a nuestro sistema solar. Al principio no parece más que una pequeña mancha en la distancia, pero a medida que se acerca más y más, su extracción gravitatoria comienza a causar estragos a su alrededor. Los planetas empiezan a desviarse de su curso. Los asteroides son lanzados al olvido y los cometas se rompen en 1000 pedazos. Pero eso no es todo. Pronto llegará inevitablemente a la Tierra. Primero la atmósfera de nuestro planeta sería arrastrada hacia el agujero negro, lo que desencadenaría una enorme tormenta de viento. Y habría enormes olas en los océanos mientras el agua es distorsionada por las fuerzas gravitacionales. Imagínate ver cómo se estiran los mares y océanos. El campo magnético de la Tierra se genera por el movimiento del hierro fundido en el núcleo del planeta. Pero ahora las fuerzas de marea extremas del agujero negro perturbarían este movimiento, haciendo que el campo magnético se debilite y se distorsione. Todo ello provocaría enormes terremotos y erupciones volcánicas al separarse la corteza y el manto del planeta. Todas las infraestructuras y tecnologías quedarían completamente destruidas. Edificios, puentes y carreteras se desmoronarían en un santiamén. Mejor apretemos el botón de pausa. Es bastante escalofriante, ¿no? Pero no te preocupes, ni siquiera llegarías a ver todo eso, porque sentirías los efectos del agujero negro mucho, mucho antes.
Volviendo al futuro, perderíamos nuestro campo magnético incluso antes de que todo empezara a colapsar. Y esto significa no solo que el tiempo y el clima se volverían terribles, también estaríamos expuestos a una radiación extrema. Los rayos gamma y el calor del agujero negro podrían cambiar drásticamente el planeta. Despídete de toda nuestra hermosa naturaleza. Al menos en la tristeza tendremos compañía. No seremos los únicos afectados por un agujero negro, lo que probablemente sea aún peor. Al engullir todo el sistema solar, esta bestia lo consumiría casi todo. Un efecto inmediato sería la alteración de las órbitas de asteroides, cometas y todos los demás cuerpos. Los planetas comenzarían a deformarse y estirarse, y sus superficies se deformarían como metal fundido. El propio Sol se vería afectado y su superficie se retorcería como un trozo de masilla. Y sí, todo esto da miedo incluso de imaginarlo. Pero ahora respira y relájate, porque nunca pasará algo parecido. Este es el lado genial de la vida, ¿recuerdas? Tus infinitesimales probabilidades de ganar la lotería son incluso mayores que las de que la Tierra sea absorbida alguna vez por un agujero negro. El agujero negro más cercano a nuestro sistema solar se llama Gaia BH1. Descubierto por los científicos en 2022, se encuentra en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, a unos 1600 años luz de la Tierra. Gaia BH1 tiene unas 10 veces la masa de nuestro Sol, lo que lo convierte en un agujero negro de masa estelar. No es muy interesante por sí mismo, pero su descubrimiento ha aportado valiosos datos sobre el comportamiento de estos monstruos cósmicos. Como puedes ver, incluso el agujero negro conocido más cercano está a más de 1000 años luz de distancia. Se mueven muy lentamente y nunca se acercarán tanto a nuestro sistema como para suponer algún tipo de amenaza. Oye, ¿pero no decías que hay un agujero negro en el centro de la Vía Láctea? ¿No significa eso que acabará engullendo toda nuestra galaxia?, te preguntarás. Quizá no con esa voz, pero no te preocupes. La respuesta correcta es no. El que está en el centro de nuestra galaxia se llama Sagitario A estrella. Puede que lo recuerdes de aquella foto borrosa viral que dio la vuelta a internet hace unos años. En efecto, este agujero negro es muy masivo y ejerce una fuerte atracción gravitatoria, como dos alumnos de secundaria enamorados. Sin embargo, sigue siendo un grano pequeño. Solo afecta a los cuerpos celestes que están cerca de él. Todos los objetos de la galaxia son muy grandes y se mueven demasiado rápido como para ser atraídos por los agujeros negros. De todas maneras, siguen siendo fascinantes para estudiar. Los científicos aún están intentando desvelar los misterios de los agujeros negros, y aunque nunca serán peligrosos para nosotros, son un gran recordatorio del increíble poder de nuestro universo. Ahora me centraré en el increíble poder del chocolate. Imagina a un poderoso gigante, como el Sol, chocando con un formidable adversario, un pequeño agujero negro. La colisión es inminente y el destino del sistema solar pende de un hilo. ¿Podrá el Sol soportar la intensa atracción gravitacional de un pequeño agujero negro o será completamente engullido? La respuesta reside en las fuerzas en juego en esta impresionante colisión cósmica, así que avancemos. En primer lugar, ¿qué es un agujero negro? Es una región del espacio donde la gravedad es tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de allí. Como una aspiradora cósmica, absorbe cualquier cosa que se acerque demasiado. Es tan masivo que deforma el tejido del espacio-tiempo a su alrededor. Los agujeros negros son uno de los objetos más aterradores y misteriosos del universo. Una fuerza poderosa de la naturaleza que desafía nuestra comprensión de la física. Un verdadero enigma cósmico. Los agujeros negros vienen en diferentes tamaños, desde pequeños que tienen solo unos cuantos kilómetros de ancho hasta los supermasivos, que tienen miles de millones de veces la masa del Sol. La mayoría se forma por el colapso de estrellas masivas. Una vez que nace el agujero negro, comienza a crecer en tamaño devorando todo a su paso. Y si dos o más agujeros negros colisionan entre sí, pueden fusionarse en un enorme monstruo cósmico con un baile aterrador. ¿Pero qué pasa con los más pequeños?
Los agujeros negros más chicos conocidos se llaman agujeros negros estelares. Es un tipo de agujero negro que pesa entre 3 y 10 masas de nuestro Sol, lo que lo convierte en algo muy pequeño. Es como tomar toda la materia del sistema solar y comprimirla en algo del tamaño de Nueva York. Y sí, se considera muy pequeño. Solo para comparar, los agujeros negros de masa intermedia pesan entre 100 y 1000 masas solares, y los supermasivos pesan millones o miles de millones de masas solares y son inconcebiblemente enormes en tamaño. Así que los agujeros negros estelares son insignificantes comparados con sus parientes. Imagina una estrella masiva, más grande que nuestro propio Sol y con un corazón hecho de combustible nuclear, brillando intensa y ardientemente. Pero, a medida que se queda sin combustible, la gravedad toma el control y comienza a comprimirla. Cuanto más la comprime, más caliente se vuelve, hasta que el núcleo de la estrella alcanza una temperatura de miles de millones de grados. Al final, el núcleo colapsa bajo su propia gravedad. Así se da una explosión gigantesca llamada supernova. Este colapso puede formar una singularidad, que es un punto de densidad y gravedad infinitas. Este punto está rodeado por un horizonte de sucesos, la línea invisible más allá de la cual nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Y así, ¡voilá!, se forma un agujero negro estelar. Alucinante, ¿verdad? Los agujeros negros estelares son el tipo más común que conocemos y están por toda nuestra galaxia. ¿Cuáles son las probabilidades de que un pequeño monstruo como ese venga hacia el Sol? Y en ese caso, ¿qué nos pasaría? Bueno, en realidad, la probabilidad de que el Sol colisione con algún agujero negro es muy baja. Es casi imposible que ocurra. Aunque los agujeros negros estelares son el tipo más numeroso de agujeros negros del universo, en realidad no son tan comunes. La posibilidad de que el Sol y algún agujero negro se crucen es tan rara que sería como ganar la lotería intergaláctica. Solo que este premio no tendría nada de agradable. En 2023, el agujero negro conocido más cercano a nuestro sistema solar era Gaia BH1. Es aproximadamente 10 veces más pesado que el Sol. Y está a unos 1600 años luz de nosotros, lo que equivale a miles de millones de kilómetros. Así que es seguro decir que nuestro Sol no va a desaparecer en un futuro cercano. Pero nunca digas nunca, ¿verdad? Al igual que con cualquier suceso astronómico, debemos entender las diferentes maneras en que algo así podría suceder. Por ejemplo, sería posible si un agujero negro errante pasara por nuestro sistema solar, tal como lo hacen los cometas o los asteroides. Desafortunadamente, a diferencia de los cometas y asteroides, los agujeros negros son invisibles y solo pueden detectarse por su atracción gravitatoria. No veríamos un gran agujero negro amenazante acercándose a nosotros. Solo sabríamos que está ahí si causara algún tipo de perturbación en las órbitas de los objetos cercanos. Y entonces, sabemos que el Sol es una estrella luminosa que está en el centro de nuestro sistema solar. Tiene aproximadamente 4.000 millones y medio de años y tiene suficiente combustible para durar otros 5.000 millones. Esta estrella es tan grande que es difícil comprender su tamaño. De hecho, si pudieras poner todos los planetas del sistema solar dentro de él, aún habría espacio para más. Y es tan masivo que contiene casi el 100% de la masa total del sistema solar. Así que es difícil imaginar cómo algún insignificante y pequeño agujero negro, miles de veces más pequeño que esta estrella, podría devorarla. Y tienes razón, no lo haría. Bueno, al menos no por completo.
Imagina si un agujero negro errático llegara a nuestro sistema solar y comenzara a acercarse al Sol. A medida que se acerca más y más, la inmensa gravedad del agujero negro comienza a atraer material de la superficie del Sol. El Sol empezaría a estirarse y distorsionarse. A esto se le llama espaguetización. Imagina una banda elástica que es estirada hasta que se rompe. Eso es más o menos lo que le sucedería. Este material reunido formaría un disco giratorio alrededor del agujero negro, llamado disco de acreción. A medida que se acumula más y más material, el disco se calentaría y comenzaría a emitir una radiación intensa. Y a medida que atrae al Sol, comenzaría a liberar enormes cantidades de energía en forma de luz y calor. El Sol se volvería mucho más brillante y caliente que antes. Las capas exteriores serían vaporizadas, creando una enorme nube de gas y polvo que se expandiría hacia afuera. Sería como un espectáculo de fuegos artificiales cósmicos, pero con consecuencias terribles. Aunque sería una de las vistas más espectaculares del universo, no podríamos disfrutarla. Como podrías haber adivinado, la Tierra pasaría por un periodo extremadamente difícil. La intensa radiación y el material solar provocarían incendios forestales enormes y el intenso calor vaporizaría los océanos. La Tierra estaría bañada en un flujo constante de partículas de alta energía y la atmósfera se ionizaría. En resumen, las posibilidades de que cualquier forma de vida sobreviva serían prácticamente nulas. Y esta colisión tendría consecuencias de gran alcance no solo para la Tierra, sino para todo el sistema solar. La intensa radiación y el calor vaporizarían todo a su paso. Todos los planetas serían destruidos. El Sol, al ser un objeto mucho más grande que una estrella típica, no sería completamente devorado por el agujero negro. Sin embargo, quedaría muy distorsionado y perturbado. La intensa gravedad del agujero negro haría que las capas externas del Sol se desprendieran y habría una explosión inmensa, conocida como evento de disrupción de marea. De cualquier manera, al final, el agujero negro ganaría. Crecería en tamaño y se formaría un nuevo disco de acreción alrededor de él. Como hemos visto, la colisión del Sol con un agujero negro, aunque sea uno pequeño o estelar, sería un suceso épico y catastrófico. Pero afortunadamente, como ya mencionamos, la probabilidad de que tal colisión ocurra es extremadamente baja. Sin embargo, eso no significa que debamos dejar de estudiar los agujeros negros y su posible impacto en el universo. Cuanto más aprendamos sobre estos objetos misteriosos, mejor preparados estaremos para entender y predecir su comportamiento. Sigamos investigando, explorando y observando las profundidades del espacio. Y quién sabe, tal vez un día nos encontremos con un agujero negro que sea demasiado curioso y se acerque al Sol. Esperemos que para ese entonces ya estemos viviendo en otros planetas distantes. ¿Alguna vez te preguntaste cómo sería escuchar el sonido de un agujero negro? La NASA puede responder eso. Aquí hay un agujero negro que grita. ¿Grita en el espacio? Pensé que en el espacio nadie podía oírte gritar. Bueno, déjame explicarte. Usando un telescopio, la NASA examinó los movimientos de gas caliente en un cúmulo de galaxias en 2002. Luego convirtieron lo que encontraron en una sonificación. El sonido, hablando cortésmente, no era atractivo, pero está bien. Después de todo, estás escuchando el ruido que produce el gas caliente en un cúmulo de galaxias a 250 millones de años luz de distancia. Oye, ¿te gustaría escuchar el sonido que produce el gas aquí mismo en la Tierra? No importa. Las ondas de sonido ya existían en el grupo de gas, por lo que los expertos simplemente las ajustaron al rango del oído humano. Así es como convirtieron la entrada proveniente del telescopio. Al principio es universal. En nuestra atmósfera podemos escuchar cosas porque las ondas de presión se mueven a través de un medio como líquido o gas. Las ondas de sonido en estas galaxias también pueden moverse porque están rodeadas de gas. ¿Qué tiene que ver eso con los agujeros negros?
Bueno, lo que desencadena esas ondas de presión en el cúmulo es un agujero negro gigante. Para ser más precisos, es un agujero negro supermasivo que pesa millones de veces más que el Sol. Los expertos aún no comprenden del todo la relación entre los agujeros negros supermasivos y los cúmulos que los rodean. Solo saben que estos dos evolucionan juntos. Están interrelacionados. El cúmulo alimenta el agujero negro con nuevo material y así sucesivamente. Y a cambio el agujero negro calienta el cúmulo. Eso es todo lo que sabemos. Ahora, esto me hizo preguntarme qué tan grandes son los agujeros negros más masivos. Hay 4 tipos de agujeros negros: estelares, intermedios, supermasivos y en miniatura. Naturalmente, los más grandes entran en la categoría de supermasivos. El agujero negro más grande del universo que hemos descubierto hasta ahora es unas 66.000 millones de veces más grande que el Sol. Es uno de los objetos más brillantes de todo el universo. Los astrónomos siguen explorando el espacio y encontrando nuevos agujeros negros, pero ¿te has preguntado cuándo se detectó el primero? Fue descubierto por diferentes investigadores de forma independiente en 1971. Los científicos confirmaron por primera vez que estos objetos se formaron a partir de los restos de estrellas masivas. Después de que un agujero negro aparecía, consumía todos los objetos cercanos. Y aquí hay un resumen rápido de cómo funcionan estos objetos espaciales. Su fuerza gravitacional es súper fuerte. Nada puede escapar de un agujero negro después de cruzar el horizonte de sucesos. Los agujeros negros se lo comen todo. Como yo. Quiero decir, incluso la luz queda atrapada dentro de ellos. Lo que es aún más genial y aterrador es que las leyes del tiempo y el espacio se distorsionan allí. Si estuvieras cayendo en un agujero negro, te darías cuenta de que el tiempo se ralentiza allí. Einstein explica esto en su famosa teoría general de la relatividad. En términos muy básicos, el tiempo se ve afectado por la rapidez con la que te mueves a velocidades extremas. Y la NASA ha descubierto un agujero negro que crece rápidamente, pero no te preocupes, el mundo no está en peligro. Este agujero negro ha estado frente a los ojos de los astrónomos todo este tiempo. Está en una región de un campo de cielo bien estudiado. Los astrónomos dicen que este agujero se formó 750 millones de años después del Big Bang. Ya sabes, el nacimiento de nuestro universo. Entonces, ¿por qué los agujeros negros son tan brillantes? Bueno, eso es un poco irónico. Cuando definí este fenómeno espacial, dije que los agujeros negros eran tan densos que incluso la luz quedaba atrapada allí. Pero pregúntale a cualquier astrofísico y te confirmará que los agujeros negros se encuentran entre los objetos más brillantes del espacio. Eso es porque no existen solos. Se asientan en el centro de las galaxias y suelen estar rodeados de nubes de gas caliente. Y estas nubes crean auras cósmicas alrededor de los agujeros negros. Sin embargo, debo mencionar que no se puede ver un agujero negro directamente. Lo que ves son en realidad los efectos que tiene en su entorno. Por ejemplo, puedes ver objetos espaciales siendo destrozados por un agujero negro. ¿Recuerdas cuando se compartió por primera vez con el público la imagen de la silueta de un agujero negro en 2019? Realmente no verías el agujero negro si no hubiera un anillo naranja. ¿Por qué el anillo es naranja y no verde o morado? El círculo oscuro en el interior es la sombra del agujero. El naranja brillante del anillo en la imagen no es el tono real del gas. Estoy un poco desconsolado aquí. Es una representación elegida por los investigadores para representar el brillo de las emisiones. Un científico explicó que el amarillo es la emisión más intensa, el rojo es menos intenso y el negro tiene poca o ninguna emisión. En el rango óptico, este anillo probablemente parecería blanco, quizás teñido de azul o rojo. Espaguetización es una palabra real. Es una habilidad asombrosa que tienen los agujeros negros. Si una jirafa cayera en un agujero negro, se estiraría en una hebra larga parecida a un espagueti. En la Tierra, las patas de la jirafa están más cerca del centro de la Tierra, por lo tanto se sienten más atraídas por la superficie que la cabeza del animal. Esta regla funciona a su favor en la Tierra, pero funcionaría en su contra dentro de un agujero negro. Allí hay mucha gravedad extrema. Cuanto más cerca estuvieran las patas de la jirafa del centro del agujero negro, más las estiraría la atracción de la gravedad. Y cuanto más se acercara al centro la jirafa, más rápido se moverían sus patas. Pero la mitad superior del cuerpo de la jirafa estaría más lejos, por lo que no se movería hacia el centro tan rápido como las patas. Y aquí viene la espaguetización. ¿Podemos comer albóndigas con eso? ¿No? Ok. Ahora, la única diferencia entre un agujero negro y nuestro Sol es que el centro del agujero está hecho de material súper denso. Proporciona al agujero negro un fuerte campo gravitatorio que puede atrapar todo, incluida la luz. Por eso no podemos ver los agujeros negros. ¿Y sabías que, en teoría, podrías convertir cualquier cosa en un agujero negro? Por ejemplo, si encogieras el Sol a aproximadamente 6 kilómetros de ancho, comprimirías la materia en su interior a un tamaño extremadamente pequeño. Esto lo haría tan denso que nuestra estrella se convertiría en un agujero negro. Podrías hacer lo mismo con un planeta o incluso con tu propio cuerpo.
Ahora bien, ¿existe algo llamado agujero blanco o solo es un mito? Bueno, los agujeros blancos existen en teoría. Hipotéticamente funcionan de manera opuesta a los agujeros negros. Nada puede entrar en ellos. Los físicos piensan en los agujeros blancos y negros como yin y yang o dos caras de la misma moneda. Para ellos, un agujero blanco se parece exactamente a un agujero negro y hace que de él salgan cosas diferentes. Pero la existencia de los agujeros blancos aún no ha sido probada. Ok, ¿y qué hay de los agujeros de gusano? Hay muchas películas sobre agujeros negros y agujeros de gusano. ¿Cuántas de ellas están basadas en la realidad y cuántas son ficción? Algunas personas creen que los agujeros negros funcionan como agujeros de gusano. Entras y sales en otra parte del universo. Dado que todavía tenemos mucho que aprender y descubrir sobre la física, nadie puede probar que esta teoría es incorrecta o correcta. La astrofísica dice que necesitamos tener una teoría sólida que unifique la relatividad general con la mecánica cuántica. Y los agujeros negros se encuentran entre las estructuras más grandes del universo, pero puede haber especímenes pequeños. La masa del agujero negro más pequeño que conocemos es solo 3 veces mayor que la de nuestro Sol. Bien, aparentemente los agujeros negros pueden desaparecer. Stephen Hawking desarrolló la teoría de la radiación de Hawking. Según ella, la radiación disminuye la masa y la energía de rotación de los agujeros negros y finalmente se evaporan. Sin embargo, este proceso ocurre muy lentamente, siempre que no estemos hablando de los agujeros pequeños. Y los astrónomos han descubierto un esquivo agujero negro en una galaxia vecina. Lo que hace que este sea especial es el hecho de que es el primer agujero negro estelar inactivo fuera de nuestra galaxia. Este tipo de agujero negro es difícil de observar porque no interactúan mucho con su entorno. No emiten tanta radiación como otros agujeros negros. De vuelta aquí en la Tierra, ¿qué pasa con los agujeros en las carreteras? Bueno, es una física diferente. Sin embargo, si cruzas el horizonte de sucesos, todo tu automóvil puede desaparecer. ¡Ups! La NASA reveló recientemente algunos inquietantes sonidos cósmicos que contradicen la creencia popular sobre el silencio del espacio. Este descubrimiento demuestra una vez más que el universo está lejos de ser silencioso. La revelación proviene del cúmulo de galaxias de Perseo, situado a 250 millones de años luz de la Tierra. Allí, la NASA descubrió un aullido de otro mundo que proviene del agujero negro supermasivo en su centro. Este hallazgo no es reciente. Se realizó en 2003. Fue la primera vez que los científicos detectaron un fenómeno acústico de una fuente tan lejana. Tristemente, el sonido no era algo que pudieras escuchar. Su frecuencia era demasiado baja para que el oído humano la registrara. El tono más bajo que el oído humano puede percibir es de 20 Hz, es decir, 20 ciclos por segundo. Pero el sonido emitido por el agujero negro es un si bemol, 57 octavas por debajo del do central, con una frecuencia de 10 millones de años. Sin embargo, la NASA lo trajo al ámbito de la audición humana en 2022, cuando convirtió ese sonido invisible en algo que realmente podemos experimentar. Fue un avance de proporciones cósmicas cuando la NASA reveló que las ondas sonoras podían viajar a través del espacio, específicamente a través del medio del cúmulo de galaxias de Perseo. Este medio es un gas caliente y denso, algo mucho más sustancial que el vacío entre las galaxias. Fue así como las ondas sonoras lograron propagarse allí. Estas, producidas por el agujero negro supermasivo en el centro de Perseo, resuenan a través del gas caliente como ondulaciones. Es parecido a cómo el sonido viaja a través del agua aquí en la Tierra. El asunto es que, efectivamente, el espacio es un vacío, lo que significa que el sonido no puede viajar a través de él en el sentido tradicional. Sin embargo, el gas que rodea al agujero negro en Perseo ofreció el entorno perfecto para que el sonido pudiera propagarse. Los potentes chorros del agujero negro crean ondulaciones, lo que envía vibraciones a través del gas. Y los científicos de la NASA identificaron esas vibraciones como un tipo de sonido cósmico. Antes era completamente invisible e inaudible. Pero ahora, por primera vez, los astrónomos han ayudado a que tome una forma que los humanos pueden oír. Para darnos una idea de lo profundo que es este sonido, la NASA elevó su tono en 57 octavas para que finalmente pudiera ser audible para el oído humano. El resultado es un zumbido inquietante y cargado de bajos. Se siente como si resonara desde el mismo núcleo del espacio.
Lo que hizo NASA se llama sonificación. Este proceso consiste en mapear las características de los datos a sonidos audibles. Como resultado, podemos experimentar algo que de otro modo estaría fuera de nuestra percepción. ¿Ves esas áreas más brillantes del cúmulo? Estas producen tonos más fuertes y agudos. La sonificación del agujero negro de Perseo no es solo un descubrimiento científico. Nos ha permitido ver, o debería decir oír, el universo de una manera completamente diferente. La NASA ha utilizado esta técnica en varios objetos espaciales, incluidos estrellas, nebulosas y galaxias, ofreciéndonos un vistazo a las diversas formas en que el espacio puede sonar. Una de las sonificaciones más geniales de la NASA es Cassiopea A. Es el remanente de una estrella observada como supernova hace más de 300 años. Ubicado a unos 10.000 años luz de la Tierra, este remanente destrozado de una estrella que alguna vez fue masiva tiene una estrella de neutrones en su núcleo, y es la estrella de neutrones más joven en nuestra galaxia de la que tenemos conocimiento. Para realizar la sonificación de Cassiopea A, la NASA tomó los datos capturados por el Observatorio de Rayos X Chandra y los tradujo en sonido. Comenzando en el centro, un tono en forma de triángulo marca la ubicación de la estrella de neutrones. Luego, este se expande hacia afuera y representa el campo de escombros en expansión. Es entonces cuando el tono se eleva y los sonidos se vuelven más brillantes. El sonido se amplifica y parece reflejar las explosiones de la supernova y la formación de nuevos elementos. La nebulosa Tarántula, ubicada en la Gran Nube de Magallanes, es un hervidero de formación estelar y una de las regiones más activas del universo. Astrónomos han estado estudiando esta nebulosa durante mucho tiempo para aprender más sobre cómo nacen y evolucionan las estrellas. Así que no es de extrañar que los científicos de la NASA hayan estado haciendo su mejor esfuerzo para traducir los datos de la nebulosa en sonido. Han estado mapeando su brillo y tono para diversas características. Así, los tonos aéreos, similares a un sintetizador, representan los gases caóticos y calientes que rodean a las estrellas más masivas. Y los gases más fríos que están formando nuevas estrellas tienen notas suaves y bajas. Los tonos similares a los de un piano corresponden a las estrellas más brillantes, y el cúmulo central de estrellas suena como un palo de lluvia. Curiosamente, la investigación de la NASA sobre los sonidos del espacio no solo involucra fenómenos cósmicos. También se basa en las experiencias de los astronautas, y algunas de ellas son realmente espeluznantes. Después de todo, la exploración espacial siempre está llena de sorpresas inesperadas. Y a veces, estas vienen en forma de ruidos extraños a bordo de las naves espaciales. Un incidente de este tipo ocurrió a bordo de la Estación Espacial Internacional cuando el astronauta Buzz Wilmore informó haber escuchado un ruido extraño proveniente de la nave Starliner de Boeing. Para ese entonces, esta había estado acoplada a la estación durante casi 3 meses. El Starliner acababa de completar una misión de 8 días que salió mal y problemas técnicos habían estado afectando la nave desde entonces. Wilmore describió el sonido como un ruido pulsante, similar al ping de un sonar. Provenía del sistema de altavoces de la nave espacial. Este extraño ruido hizo que Wilmore se pusiera en contacto con el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston. Por supuesto, el control de misión comenzó a investigar de inmediato. Pudieron escuchar el audio dentro del Starliner. Wilmore incluso acercó su micrófono al altavoz para que la NASA pudiera oírlo con más claridad. Las personas a cargo de la investigación finalmente identificaron la fuente del ruido. Anunciaron que había un problema de configuración de audio dentro del complejo sistema de comunicación de la EEI. La cuestión es que este sistema conecta numerosas naves espaciales y módulos, y tales configuraciones a veces pueden originar ruidos extraños. La NASA tranquilizó a todos diciendo que tal problema no era realmente inusual. Al mismo tiempo, animan a los astronautas a informar cualquier sonido inesperado que encuentren. Al mismo tiempo, este incidente fue solo otra prueba de lo complicado que es mantener sistemas espaciales avanzados en órbita.
El Starliner ya había enfrentado retrasos y contratiempos serios, y cada nuevo problema añadía presión adicional. Todos estaban preocupados por el regreso seguro de la nave a la Tierra. En cualquier caso, no es el único incidente que involucra sonidos espaciales inquietantes. En 1969, durante la misión Apolo 10, los astronautas escucharon algo realmente extraño mientras orbitaban la Luna. El Apolo 10 fue un ensayo preliminar para el histórico alunizaje del Apolo 11. Esta misión involucró a los astronautas Thomas Stafford, John Young y Eugene Cernan, quienes estaban probando los sistemas del módulo lunar. Todo iba sin contratiempos, y luego comenzaron a pasar detrás de la Luna. En esa región, las señales de radio desde la Tierra no podían alcanzarlos. En ese momento, todos comenzaron a escuchar un extraño sonido de silbido agudo. Provenía de sus auriculares. El origen de este ruido desconcertó a los astronautas, ya que no se suponía que existiera en el casi vacío del espacio. Al principio, simplemente bromearon que sonaba como música del espacio exterior. Pero en realidad, la situación era bastante inquietante. Los astronautas estaban en el lado oscuro de la Luna, lejos de la Tierra y de cualquier ayuda. Y ahora, además, estaba este sonido inquietante y misterioso que no podían explicar. En ese momento, la NASA estaba muy preocupada por la salud y la condición mental de los astronautas. Por eso, la tripulación no informó de inmediato el ruido al control de la misión. Sin embargo, después de que regresaron a la Tierra, los ingenieros de la NASA investigaron a fondo el fenómeno. Llegaron a la conclusión de que el sonido probablemente había provenido del sistema de comunicaciones de la nave espacial. La razón podría ser las circunstancias inusuales de la misión. Después de todo, la nave espacial estaba algo desconectada de la Tierra, pues la Luna se interponía entre ella y nuestro planeta. Aún así, incluso después de este análisis exhaustivo, el origen y la naturaleza del silbido siguen siendo un gran misterio para muchas personas. De todos modos, todos estos nuevos descubrimientos y antiguos enigmas cósmicos demuestran que el universo está lejos de ser silencioso. Zumba, ruge, susurra y revela los misterios del cosmos una nota a la vez. En el futuro, a medida que nuestras habilidades tecnológicas continúen evolucionando, el trabajo de la NASA con la sonificación y su estudio de experiencias extrañas de los astronautas probablemente llevarán a hallazgos aún más asombrosos. Y si escuchamos más de cerca, podríamos descubrir que el universo es mucho más hablador de lo que pensamos. Los agujeros negros. Un enigma que ha desconcertado a los científicos y ha capturado nuestra imaginación durante décadas. Pero, ¿qué se esconde dentro de un agujero negro? ¿El vacío? ¿Un pozo sin fondo? ¿Un universo paralelo? Aún no lo sabemos, pero los científicos podrían tener algunas ideas, así que escuchemos lo que dicen. Imagina esto. En la inmensidad del espacio hay una estrella supermasiva, brillando intensamente como un diamante. Pero como todas las cosas buenas, la fiesta de esta estrella no puede durar para siempre. Con el tiempo se queda sin combustible y se apaga con un estallido. Literalmente, la estrella colapsa bajo su propia gravedad en una implosión. Bien, este colapso es tan intenso que crea un pozo sin fondo en el espacio, como un socavón. Esto es lo que llamamos un agujero negro. La zona de no escape succiona todo a su alrededor, incluida la luz. Imagina que te acercas a un agujero negro. En sí no emite ninguna luz, pero puedes notar un deslumbrante espectáculo de fuegos artificiales cósmicos a su alrededor, el disco de acreción. Es como un carrusel celestial de gas y polvo que gira en una danza hipnótica alrededor del agujero negro. Las increíbles fuerzas gravitacionales atraen todo el material de sus alrededores, creando este horno celestial. Por supuesto, es muy poco probable que hubiera sobrevivido en este lugar. Las temperaturas aquí se elevan a millones de grados. Además, está constantemente irradiado por rayos X deslumbrantes que pueden ser detectados desde los telescopios de la Tierra. Pero imaginemos que lograste sobrevivir, de alguna manera. A medida que te acercas, te das cuenta de que hay un límite misterioso que se avecina, el horizonte de sucesos.
Es un punto sin retorno, más allá del cual las leyes de la física parecen enloquecer. Ahora estás atrapado en un embotellamiento espacial y no importa cuánto pises el acelerador, no vas a ninguna parte. Una vez que cruzas este umbral, ni siquiera la luz puede escapar. Y ahora inevitablemente caes en un agujero negro. ¿Qué ves a tu alrededor? Según el genio físico Albert Einstein, el espacio y el tiempo no son entidades separadas, sino que están entrelazadas en un tejido llamado espacio-tiempo. Es como un trampolín cósmico que puede estirarse y doblarse si colocas algo pesado sobre él. Y los agujeros negros son súper pesados, por lo que distorsionan este trampolín de la manera más extrema posible. Entonces, cuando te acercas a un agujero negro, estás a punto de experimentar una montaña rusa. La curvatura del espacio-tiempo se vuelve tan intensa que es como un remolino que atrapa todo, incluso la luz. Todo a tu alrededor se ve como una casa de espejos espacial con colores distorsionados y rayos de luz que siguen cambiando. Todo esto te hace sentir como si estuvieras haciendo la caminata lunar en una cinta. Además, la curvatura del espacio-tiempo alrededor de un agujero negro es tan extrema que crea un fenómeno llamado dilatación del tiempo. El tiempo cerca de un agujero negro transcurre a un ritmo diferente que en el resto del universo. Cuanto más cerca estés del agujero negro, más lento pasa el tiempo, como un efecto de cámara lenta. Y cuanto más profundo caes, más extrañas se vuelven las cosas. Las leyes de la física parecen desmoronarse ante tus propios ojos. Pero supongamos que de alguna manera lograste sobrevivir a toda esta locura. ¿A dónde estás cayendo exactamente? ¿Qué te espera del otro lado? ¿Existe siquiera un otro lado? Al aventurarte más profundamente en este torbellino celestial, llegas a un punto elusivo y misterioso llamado singularidad. Es el corazón de un agujero negro, un lugar donde toda la materia y la energía se comprimen en un solo punto de una densidad inimaginable. Es como comprimir masas de estrellas enteras en la cabeza de un alfiler. Y ahora que estás aquí, olvida las reglas habituales de la física. Bienvenido a un nuevo reino donde lo conocido se desintegra y lo desconocido toma el control. ¿Y cómo luce lo desconocido? Bueno, hay un par de teorías. Para empezar, podría ser una puerta de entrada a otras dimensiones. ¿Y si hubiera múltiples universos ocultos dentro de los agujeros negros como las mamushkas? Según esta teoría, el interior podría ser un portal a un universo paralelo con su propio conjunto de leyes físicas y posibilidades. Este universo paralelo podría ser radicalmente diferente del nuestro. ¡Qué idea tan fascinante! ¿Y qué tal los agujeros de gusano? Imagina los agujeros negros formando un sistema de metro espacial que conecta diferentes regiones del espacio y el tiempo entre sí. Estas teorías sugieren que la atracción gravitacional extrema de un agujero negro podría crear un agujero de gusano, un túnel que podría transportarte a otra galaxia, o incluso al pasado o al futuro. Es como encontrar un pasaje secreto en un videojuego. Eso no es todo. Algunos científicos proponen que dentro de un agujero negro podríamos encontrar materia exótica, alguna materia extraña con propiedades curiosas o densidad de energía negativa. Si así fuera el caso, esto desafiaría nuestra comprensión del universo. Y finalmente, una de las teorías más alucinantes es que un agujero negro podría en realidad conducir a un agujero blanco. Mientras caes más y más, de repente te encuentras en un espectáculo espacial deslumbrantemente brillante. Estás en un agujero blanco. Es una fuente que está expulsando materia, energía e información al universo con total desenfreno. El lugar de nacimiento de nuevos universos. Verás, mientras que los agujeros negros son conocidos por sus horizontes de sucesos, los agujeros blancos tienen un antihorizonte de sucesos. Con los agujeros negros todo puede entrar y nada puede salir. Con los agujeros blancos es al revés. Ellos repelen todo. Los agujeros blancos son objetos hipotéticos. Su existencia aún no ha sido probada, pero si resulta que existen, podrían estar conectados a los agujeros negros. Tiene sentido. Los agujeros negros absorben todo y los agujeros blancos deberían tomar su materia de algún lugar. Y toda esta materia y energía que salen del agujero blanco podrían potencialmente formar nuevos universos. Junto con los agujeros negros podrían formar un ciclo universal de creación. El fin de un universo lleva al nacimiento de otro. Todas estas teorías son hermosas y fascinantes, pero aquí está el problema. Todavía no hay evidencia concreta de ninguna de ellas.
Los agujeros negros siguen siendo uno de los mayores enigmas del universo. Desafortunadamente, estudiar a estas misteriosas bestias no es fácil. Son muy elusivas, y este es uno de los mayores desafíos para los científicos. Los agujeros negros no emiten luz, por lo que no pueden ser vistos directamente. Son esencialmente invisibles para los telescopios que dependen de la luz, lo que los hace increíblemente difíciles de observar. Por eso los científicos deben confiar en cosas como las emisiones de rayos X, los efectos de la gravedad de un agujero negro en los objetos cercanos y otras pistas. También son muy impredecibles. Para los agujeros negros, la física es como un divertido patio de juegos. Deforman el espacio y el tiempo a su alrededor, lo que hace difícil predecir y entender su comportamiento. Pero no se preocupen, entusiastas del espacio. El futuro de la investigación en este campo es tan prometedor como siempre. Ya hemos realizado descubrimientos increíbles. Por ejemplo, en 2019 captamos la primera imagen directa de un agujero negro. Se trata del agujero negro central de la galaxia Messier 87. Unos años después, también fotografiamos un agujero negro en el centro de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, que se llama Sagitario A estrella. Todo esto ha abierto nuevas vías para la investigación. Y estas no son las únicas cosas geniales que hemos descubierto en los últimos años. Tomemos las ondas gravitacionales, por ejemplo. ¿Has visto que las piedras dejan ondas después de caer en el agua? Pues bien, las ondas gravitacionales son ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo. Llevan pistas sobre los sucesos más catastróficos del universo. Nos han permitido escuchar el cosmos y nos han revelado fenómenos y acontecimientos ocultos. Y todas estas observaciones nos brindan una nueva forma de estudiar los agujeros negros. Constantemente hacemos nuevos avances en tecnología. El telescopio espacial James Webb nos proporcionará observaciones e ideas aún más detalladas sobre los misterios de los agujeros negros. Todavía hay tanto que no sabemos, pero esa es la belleza de la ciencia, la emoción de lo desconocido y la curiosidad que nos impulsa a explorar los misterios del universo. Así que sigamos mirando hacia el abismo cósmico en la emocionante búsqueda de develar los secretos de nuestro cosmos.